a donde está ahora el señor ministro Glenber Cruz. Mener avisa una persona que tiene un positivo, por guarda su permiso aquí con su petición de Andrés Camilo Arrieta no tiene uno, señor, tiene dos. Tiene dos. El problema está por su antecedente penal. Señores, aquí les tengo un antecedente penal del Ministerio Público de aquí, del día 11, no tiene nada que ver, no está perseguido. Es un niño intachable. Es un muchacho. Entonces, ¿en dónde está el problema? ¿Qué más tengo que hacer? ¿A dónde más tengo que ir? Estoy hablando de un deportista y de su derecho humano. Porque él no tiene por qué estar en un lugar de eso, siendo que ha buscado su derecho. Mucha gente, solamente con un recibo de pago, porque conocen a fulano de tal en Guardanos Costa, salen, y tengo prueba de eso. Tengo pruebas. O sea, entran y salen, llaman a fulano ya, y sin saber si el permiso va a ser negado o no, porque está un recibo de pago. Aquí no está papeando de una petición de más de casi un año con un positivo, y todo el récord que me han pedido. Me pidieron de todo, me han pedido que viene de una escuela, que no viene de una escuela. Aquí, mi sobrino, no le han dado, no nos ofrecido firma de deportista, para sobre quién, nanta amigo de mí, no. Nos han ofrecido firma, para sobre nanta guaque, arriba de cancha mi sobrino y mi sobrina, esta junga bombala. Entonces, botar bien para daña, es vida de un mucha sina, concha de bonos, Bolsonaro tinju. ¿Ah? ¿Cómo te daña la vida de una persona así, traumada? ¿Cómo que daña una persona la vida de un deportista? Ese no está humano. Señor ministro Glenber Cruz, ministro Rocochón, por favor, quiero soluciones, escúchenme. Estamos en un país democrático, ustedes van a avisar igualdad de derecho. ¿Dónde está el derecho? Porque parece que para Andrés Camilo no existe. ¿Cuál fue el crimen que él cometió? Si ustedes vienen delante de mí y están mostrando que él ha cometido un crimen, mitad jala un banda, mitad mandena a Colombia de viaja, ni no está haciendo nada. Se los aseguro, profesora, a mí está mama, tú le cos, pero a mí no está alcahueta, y mí tiene un conocimiento bíblico. Y lo único que me sabe es si la situación aquí está pegándome duro ahora aquí. Profesora, mi familia está pasando duro. Mi tiene 23 años aquí en Aruba, nunca me tiene ni un problema con ni un gente. Mi tiene yo con pasaporte holandés. Mi tiene toda una vida aquí, nunca me está haya ningún permiso, ningún problema con ni un gente. Si vos también visame, es mucho aquí, estás hace tal cosa, ok. Ni siquiera me estaba aquí para, pero misa aquí está mi yo. Misa. Y mi tiene prueba que está inocente. Me está cansada de buscando derechos, babía como me está. Me demandé Dimas, tú recuerdas, el juez está comisario está donando un orden, me haya un abogado hay un orden de vaya corte día 14 de septiembre. Así, día 14 de septiembre. Well, van día 14 de septiembre en la corte, pero la game va y con mi yu. Na mi casa sobre está inhumano. Lo que vos estás haciendo, si vos has visto algo, cumple. Mi sobrino está un deportista. Tiene 2 positivos de su man. Un BTA que de repente Dimas, por hermano sucia de alguien, está vista 4.54 en apapiamento, que no va a ir revaluar. ¿Qué está pasando? Me cansa de caminar manera bau. Ahora aquí me cansa acaba. Entonces, mi sobrino está sufriendo allá. Y eso no, a mí tampoco, a mí no tiene vida de momento que nada queda con él allá. Tiene prueba de que tiene un man sushi ahí, nada, porque son las 10 horas y media del mismo día de 4, no han visto remoto turco y botar vaina en bocas. Después de 10 minutos, hermano sucia de alguien está bisele. No, vos no por baicas, nada veiste. ¿Qué sorto de costa? ¿Qué ha hecho mi sobrino? Señor Dower, usted puede ver aquí, mire, tiene un antecedente penal de aquí de Aruba. ¿Tiene algún problema mi sobrino legal? No lo tiene. Entonces se están basando en eso. Estoy cansada ya de hablar con el uno, con el otro. Yo estoy cansada y mi sobrino no aguanta un día más. ¿Qué día te va a corte, Beck? Día 10-4, pero él me queda en Ana Guardanos Costa. No está algo injusto, Solamente me está pidiendo para ir con él a mi casa con un garante. No está aceptame.
Digo, pastora, esta tiene 6 años ilegal. En la nota que tú es situación que la pasa, 5 años, señor Dowell, veise buscando su permiso, DJ. Mi no hay nunca ni un contesta. Ahora que más ayer, para mi mala suerte, estaban en la guarda de las costas.